presente investigación se enfoca en el registro de la música de la danza de los vaqueros de Ajalpan, Puebla, que se interpreta por el señor Luis Petla, quien es violinista de esta danza. En 2023 fue reconocido como el primer tesoro humano vivo del sur de Puebla, lo que subraya su importancia en la conservación de esta tradición cultural. Este reconocimiento es un programa que busca reconocer a adultos mayores de 70 años que son portadores del patrimonio cultural poblano. Para comenzar, ¿nos podría compartir cómo fue que se convirtió en músico de la danza de los vaqueros? Sí, pues de ver así, pues media hora sí. Cuesta, me costó. Dando los vaqueros. Ay, pues sobre gracias a Dios por aquí estamos. Luchando ahora sí para estar contentos allí en la fiesta con el patrón señor de Cocurco. Le damos un gusto de bailar, pues ahora sí, sin danzas, sin nada, pues como que ahora sí, como que no se ve bonito la fiesta, pero sí, pues, con música, con las danzas, pues se ve ahora sí, se ve bonito, acompañando al Señor. Y por eso me gustó esa danza, esa pieza de los vaqueros. Ajá, sí, pues bonito, pues como bailan, les da mucho gusto. Ahora sí, aunque me costó, pero sí, ahora sí, gracias a Dios aprendí. Gracias. Aprendí danza de los vaqueros, pues sí, lo que cuesta, no tan como quiere que aprenda ese. Cuesta. ¿Cuánto tiempo tiene tocando esta danza, esta música? Como 75 años. 75. ¿Y cómo fue su acercamiento a ser intérprete de esta danza, o sea, el músico? ¿Quién lo invitó? ¿Quién fue su maestro? ¿Cómo Bueno, empezó a tocar? Bueno, pues ya ahora sí ya no vivo, ya están al cielo. Casi todos me dejaron, yo no viví nada de eso que me enseñaron a tocar el violín. Sí, ahí sí, ya casi ya tiene tiempo, ya se la están. Sí, estaba yo, ahora sí, joven. Ajá. Sí, sí, me enseñaron pues, va así como se va. Ahora sí aprendiendo más ahora en lírico, no en nota. Uh-huh. Sí. Pero así aprendí, pues antes tocaba, no con nota. Y ahora por la nota. ¿Cómo a los cuántos años empezó a tocar? De 12 años. ¿Quién fue el que le dijo a usted de 12 años el decirle que empezara a tocar el violín para hacer la música de la danza de los vaqueros? Bueno, pues ese me enseñó arriba ¿cómo se llama? De junto, Bras de Aquino. Uh-huh. ¿Él fue su maestro? Ese me animó. Ah, ok. Sí. Ok. Dice, aprende, dice, no, Luis, dice, tocar el violín, dice, es bonito, se aprende para los vaqueros. Dice, oye, ya no hay pues. Y poco a poquito se van acabando. Ya ahora. Ya nomás yo me quedé. Sí, ¿no? Sí, había más instrumentos que acompañaban la danza. Ah, sí. Ok. Ajá,
sonaba bonito, hasta los vaqueros se animaban también. Tocaban res y, ¿cómo se llama? El compañero tocaba que le dicen bajo, pues, le decían bajo de espiga, grande. Pero la jarraba, mira, y yo también. Y antes no había, ¿cómo se llama? Ahí, cocorditas, como piso. Sí. Por suelo, piso de, allá, por tierra. Esa no baila, pero recia, polvaderón. Sí. Bailando, bonita, nada, ánimo. Sí, claro. Pero ahora sí, ya, todo cambió ahora sí. Se bailaba bonito. Y ya, agarré pues, esa forma de ¿Y tocar violín. cómo fue, obviamente, el transcurso en donde usted crece y sigue haciendo esa música? O sea, ¿cómo ha sido en su vida cotidiana ser el músico de esta danza? Ahora sí, cambié todo. Ajá. Ok. Y pues, sí, como a lo mejor ya le platiqué antes. No, pues antes pues, como gustaba yo tocar esto, y como le acabo yo de decir, le vuelvo a repetir, echar de ropa, comemos, empezamos a hacer comida, mole, estábamos comiendo. Y yo, pues, sería yo tomador. Empecé de 15 años. Ajá, ya empecé a tomar. Me emborrachaba yo. Ya agarraba yo esto, más duro. No lo dejé así al momento. Okay, qué bueno. Poco a poquito voy cambiando, ya. Hasta ahora sí ya lo dejé, ya no tomo nada. ¿Cómo se sintió cuando recibió la noticia de que iba a ser nombrado como tercer humano vivo? Que le dieron un Pues reconocimiento. se siente alegre, se me sentía alegre, feliz. Feliz y contento. Bueno. Sí. Pues esto sería todo. Ujú. Gracias. Muy amable. ¿Nos podría ayudar presentándose, por favor? Pues, muy buenas tardes. Mi nombre es David Lezama Tequextle, actual capitán de la danza de vaqueros de Ajalpan, Puebla. El capitán es el que se encarga de organizar a todos los danzantes, el que recibe todas las invitaciones de parte de los mayordomos cuando va a ser una festividad. Entonces ahora sí mi cargo es andar buscando a todos los compañeros que quieran participar en nuestra danza. Nuestra danza prácticamente se compone de 21 personas, entre ellos el músico violinista, el guitarrista, 9 vaqueros, 3 negros que también participan con nosotros, los niños toritos, que pueden ser 5 o 6 personas que son toritos. Entonces yo soy el que me encargo de organizarlos. Y esta danza pues prácticamente es de estilo mestizo religiosa, porque en aquellos días, estamos hablando como del año de 1831, 1832, esta danza surgió en las haciendas de esas épocas. Aquí tenemos una hacienda que se llama La Trinidad, y dentro de nuestras palabras así lo menciona. La palabra dice: en nombre de Dios, que vamos a comenzar en esta la Santísima La Trinidad, los compañeros y vaqueros formen bien y canten bien y griten bien y gresen bien, porque si muchos vienen a ver, porque si muchos vienen a gustar con nuestros compañeritos. Entonces es un verso que se lo dedicamos a nuestro patrón, el Señor de Coculco, porque esos trabajadores era forma de darle las gracias a nuestro patrón, y entonces se organizaron y le hicieron esta danza. Esta danza prácticamente era de los trabajadores de esa hacienda, pero esos trabajadores venían de diferentes lados, de toda del estado de Puebla, desde parte de Veracruz hasta toda la Mixteca poblana,
hasta Acapulco. Toda esa franja que antes era lo que era el estado de Puebla, porque si nos damos cuenta, el mapa de 1824 era una franja grande que agarraba un poco de parte de Veracruz hasta Chilapa, Guerrero, Acapulco. Entonces, esos trabajadores, como trabajaban en estas haciendas, se organizaron para darle gracias al señor Acapulco y le hicieron esta danza a él. Nuestra vestimenta, parece que como si no fuera pues de esas épocas, pero lo que pasa es que anteriormente los danzantes le pedían prestado a los que tenían este tipo de vestuario para danzarle al señor de Acapulco. Entonces por eso nuestra vestimenta es un poco elegante, pero era prestada, porque normalmente las personas que eran trabajadoras no tenían este tipo de vestuario, simplemente que pedían prestado a los señores que tenían ese tipo de chamarras, y entonces cuando danzaban pues todos estaban bien vestidos los danzantes de esa época, pero no eran de ellos sus chamarras. ¿Le puedo preguntar? ¿Sí? Usted menciona, ¿no?, que la danza surge como una forma de honrar al señor de Acapulco, ¿no? Exactamente, le agradecen, ¿no? Bueno, hay algunas culturas o como tal luego se agradece prosperidad, salud, en sí, ¿qué es lo que le agradecen o le agradecen? Pues, por eso todo. prácticamente le agradecen por todas las cosechas o todo el año de abundancia. Durante pues, cada campesino, pues el fin es que coseche una buena cosecha. Entonces a eso le dedicaron al Señor un agradecimiento, una muestra de agradecimiento por todos los favores recibidos todo ese año. Sí, y en esta danza, porque cada vaquero tiene su trabajo. Por ejemplo, don José Aguacero. Don José Aguacero es el que se encargaba del agua, del riego de toda la zona de esa hacienda. Por ejemplo, el José Triguero es el que se encargaba del almacén de todo donde la cosecha se guardaba. Por eso era el José Triguero. El José Dueño es el que se encargaba de los toros, de todas las yuntas. Él distribuía las yuntas para que alguien quería una yunta, ibas con el José Dueño, entonces él te decía, no, pues agárrate esta yunta, era el dueño como de los toros, se encargaba de eso. Por ejemplo, está otro que se llama el José Francisquito. Ese era un niño. Ese niño representa al pequeño jornalero, porque anteriormente ya estás medio muchachito y te mandaban a cuidar el ganado. Sí. El José Tabaco. Ese José Tabaco, ese se encargaba de repartir los cigarros, o el que tenía, pues, le quieres un cigarro, sabes que José Tabaco tiene cigarros. Entonces todos tenían sus respectivos. Los negros eran como los mozos. Los negros se les llamaba, porque en aquellas épocas había esclavos, o sea, bueno, ya no había esclavos como tal, simplemente que ya se había abolido la esclavitud, pero ellos quedaban como esclavos de una hacienda, porque si se dan cuenta, se abolió la esclavitud, pero los negros ya no tienen para dónde regresarse, o los esclavos, y eran la mayoría negritos. Entonces, como tal, el nombre de cada personaje pues es claro, ¿no? Representa el papel en la danza. Pero ahora, bueno, mi pregunta sería, ¿por qué la danza se le llama danza de los vaqueros? Porque trabajaban en la vaquería. Entonces ellos, como trabajaban en la vaquería, se nombraron ellos mismos danza de vaqueros, porque pues, era pues son vaqueros, pues cuidaban vacas y tenían como el ganado, el rancho y todo. ¿Cuál vendría a ser la representación, digamos, cada danza? Pues, bueno, nosotros, yo digo que los vaqueros, eso fue como su nombre para ir a bailarle. Pero en sí, cada vaquero, pues, debe de sentir lo que baila. En vez de, por ejemplo, de rezarle, esa era su forma de
a lo mejor no sabían rezar, pero es a la hora de bailarle, porque los versos son como, menciona mucho a Dios. Hay versos que mencionan a Dios, entonces cada vaquero pues, esa es su forma de agradecerle, pero con sus versos propios de cada quien, porque cada vaquero tiene un verso, cada vaquero tiene un verso diferente. Entonces esa era su forma de agradecer, pero en verso de cada vaquero. ¿Existe alguna regla para decir los versos y las entradas de la música? Sí, cada vaquero tiene su pieza, cada vaquero tiene su canción, y cada vaquero tiene su palabra, y cada vaquero menciona su lugar de origen. En aquellos días cuando se formó cada quien mencionaba su origen. Entonces ahorita seguimos mencionando los orígenes de donde venía ese vaquero. Cuando lo dijo por primera vez, seguimos mencionando todos el lugar de origen de cada vaquero. Entonces todavía lo seguimos mencionando aún a estos días, a pesar de todos los muchos años que ya tienen, esta vez ya está muy viejita, pues y lo seguimos mencionando los lugares de origen de cada vaquero. ¿Podría decirnos alguno de los versos para Mira. ejemplificar lo que nos comentó? Sí, mira, hay un verso que dice: ¿qué saben ustedes que cuando yo pasé en una vaquería que se llamaba en Cuernavaca, ahí estaba un toro, pero qué bueno, pero qué grande, pero qué bravo, en cuanto que me vido, me echó galopes y más galopes, y atrás de mí, hasta que me cogió, hasta que me tumbó, hasta que me revolcó, hasta que me mató? Pues compañeritos, por tanto que me mata, solamente vino un santo, y me divorcié, y me amparé, y lo agarré al toro con sus dos cuernos, hasta que lo tumbé, hasta que lo maté, hasta que lo pelé, hasta que lo resollé. Pues compañeritos, esta carne maciza, ¿para quién será? Para nuestro vaquero. Válgame Dios, mis vaqueros están encampados, ¿que no saben que estamos en Santa Cuaresma? Santa Cuaresma la iglesia, pero la vaquería no. Hemos de comer siempre carne maciza en pecado mortal. Pues bueno, pues coman bien, trabajen bien. No después dirán, trabajando, muertos de hambre, y así trabajarán con muchísimo gusto y alegría. Ese es un verso que lo dice don José Dueño. Entonces, cada vaquero, digo, tiene su diferente verso. Y las entradas de cada verso lo va marcando como tal la melodía que va tocando el señor Luis. Decimos un verso y bailamos por ejemplo, 1 minuto. Y ya después gritamos, y después otra vez sigue otra parte de ese verso. Cada persona dice 4 versos. En cada fragmento metemos música para bailar y gritamos, es que damos un sonido como un grito de júbilo. Y ya bailamos, y después otra vez vamos intercalando versos, música, y otra vez verso y otra vez música. Así es nuestro tipo de baile. ¿Qué es lo que sabe de don Luis y sobre cómo ha influido en la tradición, sobre todo en la parte de la música? ¿Qué tan relevante o cuál ha sido su relevancia como tal en la danza de los vaqueros? Así es. Pues yo cuando entré a esta danza en 1988, don Luis ya lo llegué a encontrar él, y él cuando yo llegué en esa fecha, había nomás 3 violinistas: don Luis Petla Torres, otro señor que le decíamos el Parrandita, y Agustín Temachte, ese le decíamos don Caballo, y Ambrosio de Aquino. En el 98 estaban ellos todavía de músicos de esa época de oro de vaqueros que habían traído hasta estos días esa música. Pero desde esa fecha don Luis nos ha venido acompañando. Hemos estado pues prácticamente casi juntos toda esta parte de esta vida, y ahorita pues yo digo que sí ha influido mucho, porque lo tomamos como de referencia, el amor que siente por nuestra danza y por la música que él hace. Siempre lo tomamos de referencia a él,
donde quiera que alguien nos platica, o no, pues don Luis es el violinista. Para usted o para el grupo, ¿qué representa el señor Luis? Pues prácticamente representa, para él, para nosotros, representa un puente de lo de antes y hasta estas fechas, porque él es el último violinista de la época de oro de vaqueros, porque él conoció a todos los vaqueros de su época cuando eran jóvenes, y así como todo pasa en la vida, se van quedando, y él es el último violinista de vaqueros ahora sí, de su época de él. Pero ahorita ahora él ya va a pasar la estafeta con Katy, que ella también ya sabe las piezas de nuestra danza, y siento que pues él es un eslabón del antes y el de ahorita. El don Luis es el eslabón que nos une, o sea, lo de antes y el futuro, lo de antes y el futuro, o sea, el presente y el futuro. Él ya es parte importante de la vida de vaqueros, porque pues nos trajo hasta aquí su música. Sí. ¿Cómo influye la música de esta danza en la ceremonia? Bueno, más bien en la presentación, en el bailable, por decirlo así. Pues yo digo que la música es muy esencial para nosotros, porque como todas las danzas o todos los bailes, tiene que haber música. Y esta música es muy inédita y es muy nuestra, de nuestro Ajalpan, porque esa música no es para, o como diré, no viene de otros lados, es de aquí. Entonces sí ha influido mucho en nosotros. Y los señores de antes, porque hay personas que fueron vaqueros anteriormente, y a la hora que lo escuchen a don Luis se acuerdan de su pieza, de su música, de ellos, porque hay vaqueros, por ejemplo, de unos 70 años, pero en alguna parte de su vida a lo mejor fueron vaqueros 4 años, y ahorita ya están grandes los señores, y entonces cuando lo escuchan a don Luis todavía sienten esa emoción de que fueron vaqueros, a lo mejor en el 50 o en el 60 o en el 70, luego se acercan con nosotros y dicen, yo fui vaquero cuando era yo joven, y esa era mi canción, y lo toca don Luis, canción, dice, yo fui tal vaquero, esa es mi música. Entonces para mí, que se acerquen hasta esta hora, hasta esta época, y que diga el Señor, no, pues esa es mi pieza, yo fui vaquero 5 años. Para nosotros, para mí es muy emocionante que te diga una persona que la música de don Luis todavía pues es la original de esos señores violinistas de antes. Sí. Ya que menciona el origen de la música o la música original, ¿qué sabe de los orígenes como tal de la música, de todo lo que engloba esta danza? Pues hasta donde yo sé, la música de vaqueros siempre se ha tocado con violín, siempre, nunca... ¿Sabe de algún autor, por decirlo así? Bueno, No. Siempre hay como un autor desconocido, ¿no? Ajá, Sobre sí, todo en la como- música ajá, sí, histórica, es ¿no? un autor popular, o Ujú. el que ellos empezaron a hacer su música. O sea, y lo que yo todavía vi a 2 músicos tocar las piezas, y eran igualitas las canciones, o sea, no decían, no, pues la toca diferente, la pieza de José Dueño, y la toca diferente, no, son iguales. Y la forma en la que se transmitía esa enseñanza era, por decirlo así, bueno, de generación en generación, pero digamos oral, o sea, que uno le enseñaba al otro, Ajá, se así, hablaba, por decirlo sí. así, no se escribía, ¿no? Sí, y algunos se las sabían silbando. Por ejemplo, Lírico, ¿no? Don Pedro Pineda, que fue capitán muchos años, él se la sabía silbada, las chiflaba, y era igualita. O sea, si oyes una pieza de don Luis y la oyes ese señor que lo tocaba con su boca, lo silbaba, igualita, o sea, no era otra. Sí, o algo que quisiera
agregar, pues nos gustaría saber para usted cuál sería la importancia de la música de esta danza, qué se busca transmitir y cuál es el futuro que le ve a la música y a la danza, o a esa tradición de la danza de los vaqueros. Mire, yo siento que, como dice, hay un verso que dice que hasta que Dios nos preste vida y salud, hemos vivido muchísimos años. Es una parte de un verso. Entonces, a eso yo, cada que yo me siento rendir como arte de capitán, a veces como hay que trabajar y hay que estar ahí con la responsabilidad de ser capitán. Cuando a veces ya siento que ya se me fueron las ganas y empiezo a repetir nuestras palabras, me empiezo como a mentalizar otra vez y otra vez empiezo con esos ánimos de seguir siendo capitán, porque esta danza yo siento que debe de aparecer en los libros, pues, en los libros de texto gratuitos. Ese es mi mayor sueño, de que nuestra danza aparezca en uno de los libros de todo México, y nuestra música que esté en partituras, para que ya no esta música que sea como ya de dominio público, pues, para cualquier músico que diga, no, pues esta pieza es de Jalpan, ¿entiende? Ese es mi mayor mi mayor sueño, que se lograra todo eso. Como lo que nos mencionaba hace un momento, ¿no? De preservar como tal la tradición, ¿no? La música folclórica, ¿no? Sí, nuestra música, pues yo siento que si se dieron cuenta ahorita que tocó don Luis, tiene ritmo nuestra música, tiene ritmo, entonces eso es lo bonito de que, bueno, pues yo me gusta mucho. Y no bailamos otra cosa, no, o sea, nomás bailamos esto. Porque si me lo han preguntado, ¿nomás bailan esto? Digo, pues sí, bailamos esto nomás. No tenemos, por ejemplo, otro bailable, nomás lo de vaqueros. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes, pues, Nos para mí fue un placer. Bueno, con nosotros está Rafael Mauro Reyes, integrante del grupo de la danza de los vaqueros, cronista de Al Jalpan. Para comenzar, quiero preguntarle para usted, ¿qué es la danza de los vaqueros y cuándo se origina? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la danza de vaqueros para mí personalmente es una forma de agradecimiento, es una promesa, es una danza que se origina por ahí de 1832-33 y está asociada a la imagen de un Cristo que tenemos aquí en Ajalpan, que se llama Señor de Coculco. Coculco quiere decir como que está lastimado. Es una palabra náhuatl que quiere decir que está lastimado o como que le duele algo. Entonces, por eso se llama así, Señor de Coculco. Y está asociada a la danza porque cuando estaban las haciendas, aquí hay dos ex haciendas, los jornaleros, los vaqueros, trabajaban ahí y comenzaron a ir a agradecer al Cristo, a su capilla, por pues, la cosecha, por el trabajo. Entonces comenzaron a ir justamente cuando terminaron de construir la capilla que tiene actualmente, que fue en 1829. Y entonces ellos comienzan a bajar de las haciendas a agradecer por ahí del 1832, 33. Y inicialmente eran muy pocos, eran 2, 3 personas, pero ya con los años pues, se va incrementando el grupo. Y obviamente también fue tomando forma la danza, le fueron dando forma, ¿no? O sea, como ya los personajes, ya como que las palabras, los versos que se dicen. Y la danza pues también es una sátira, tiene una parte como de sátira hacia los dueños de las haciendas. Pues todos sabemos que pues generalmente había ciertos abusos, ¿no? hacia las personas,
hacia los trabajadores. Entonces también fue una forma como de liberarse un poco, ¿no? El hecho de satirizar un poco a los dueños, al hacendado, a través de algún personaje de la danza, era una forma también de quizá soltar un poco ese yugo que tenían, ¿no? Entonces, la danza es en parte eso. En otra, pues está dedicada al Santo Cristo de Coculco, es una danza religiosa también. Podría ser como una danza mestiza, religiosa, se consideraría así. Y pues digamos, esos fueron los orígenes, ¿no? Básicamente. Y pues para mí es eso también. Yo ingresé a la danza por agradecimiento. Y digamos que, pues para los que tenemos cierta creencia, devoción, y recibimos quizá en algún momento, ¿no? En el que pedimos algo, ¿no? Y se da, y pues nosotros lo asociamos a quien nos hicieron ese favor, milagro, no sé cómo lo quieran ver. Entonces, en mi caso, yo ingresé a la danza por eso, por agradecimiento al señor de Coculco, y no tuve la fortuna de que pudiera entrar. Tenemos ya casi 15 años en ella, dentro del grupo, y pues aquí estamos. Muchas gracias. ¿Nos podría comentar para usted cuál cree que es la importancia de la música en esta danza, obviamente, y qué cree que es lo que busca transmitir? Pues la música como tal es, yo creo que la danza en general tiene una importancia de mucha relevancia, porque es preservar precisamente parte de nuestra identidad como pueblo, porque como les comentaba, recaba todo estas facetas históricas. Cuando se fue forjando, fue un reflejo del contexto de ese tiempo, ¿no? Entonces también es un testimonio de nuestra propia historia. Incluso en los mismos versos podemos encontrar precisamente esos datos. En los versos describe mucho los contextos en los que vivían los primeros vaqueros, de algún modo, ¿no? Menciona lugares, a personas, incluso la misma forma en que se recitan los versos. No se habla como, por ejemplo, ahorita estamos conversando, ¿no? Cuando decimos las palabras, se dicen como una forma coloquial, como si fuera un español coloquial antiguo, porque el tono en que se dice, las palabras que ya no usamos, si las decimos. Entonces es como un medio de preservación de nuestra propia identidad y de nuestra historia, una parte, ¿no? Al menos. Entonces ahí radica, creo que también la importancia de que se siga preservando, porque es como un vínculo histórico que está vivo, y lo bello de esa danza es que como se transmitió oralmente, se ha ido transmitiendo, ya pues vamos a cumplir 200 años de historia. No hay ningún documento hasta ahora oficial, así que ya pues aquí están las bases, ¿no? De la danza. No existen. ¿Por qué? Porque ha sido heredado de persona a persona, de familia en familia. Entonces es una danza viva, es una danza que palpita, que vaya, tiene espíritu, alma, porque vive en las personas, porque vive en cada uno de los integrantes. Eso es algo para mí extraordinario, ¿no? Entonces, es por eso que cuando es uno parte del grupo, para mí es un privilegio, ¿no? Es muy bello, ¿no? Porque te sientes parte de esto. ¿Cuál cree que sea, qué tan importante es el papel que juega el señor Luis Pecla como músico de esta danza?
Pues creo que es también, híjole, pues una parte muy indispensable, porque así como tiene la importancia la palabra, obviamente también lo tiene la música. Y también es algo, porque también si no hay música no podemos bailar. Y si no hay baile, pues simplemente pierde el sentido todo. Entonces es una pieza crucial, ¿no? Y don Luis, actualmente, como pues desgraciadamente el último vínculo de esta música, híjole, pues es invaluable, ¿no? Invaluable, ¿no? Claro. Obviamente su persona, su labor, su trabajo, y pues ahí radica, ¿no? La importancia, ¿no? Porque es como el último eslabón que hay, como les mencionaba, la música de la danza de vaqueros está viviendo en él todavía, y si algún día él, pues como todos los seres humanos, llegara a faltar, pues también si no se releva la música, pues se perdería también. Entonces, eso es una pieza muy importante para nosotros, más allá de la música, obviamente como persona, Sí. y pues para la danza, para nuestra cultura, como jalpenses, es una pieza muy importante actualmente. Ok, gracias. Muchas gracias, señor Gracias. Rafa. Le agradezco mucho sus comentarios hacia nosotros. De verdad, muchas gracias. No, ustedes, un gusto. Bueno, para comenzar, nos encontramos con Viviana Muñoz Cumo, licenciada en Administración Turística. Nos gustaría que nos compartas cuál consideras que es el impacto que tiene la danza de los vaqueros y su música en Ajalpan. Hola, buenas tardes. Pues dentro de Ajalpan tenemos una expresión cultural muy importante, la danza de los vaqueros, y el impacto cultural que ha tenido esta danza pues a lo largo de los años ha sido pues la forma de ver o de tener en este aspecto, bueno, del cómo se traslada la forma de ser un vaquero con pues ser un ajalpense. Entonces el impacto cultural es el arraigo de las tradiciones, de las costumbres, de una forma de ser de cada una de las personas, y sobre todo de expresar pues lo que tenemos en nuestro entorno. Las expresiones, la expresión cultural de la danza de los vaqueros tiene el significado de cómo pues han trabajado las personas aquí en Ajalpan, como también la devoción que ellos tienen, pues está ligado al Señor de Coculco, que es un símbolo o una imagen muy venerada aquí en nuestro municipio, en nuestra localidad, y que por supuesto pues tiene un impacto en la forma de ser de las personas, y sobre todo pues en cómo poco a poco se ha ido desarrollando y siendo parte de la cotidianidad. Entonces considero que este impacto ha sido pues benéfico en la forma de vivir de los ajalpenses. Lamentablemente, con el pasar de los años, pues ha sido muy complicado entre esta modernidad y pues el sincretismo, ¿no?, que conforma la danza de los vaqueros con la modernidad, el impactando poco a poco en el que se siga sobreviviendo. Sin embargo, los compañeros que han preservado la danza de los vaqueros han hecho un esfuerzo para continuar, y que este ser que pues expresa la forma de ser, la forma de trabajo, la devoción que tiene, no se pierda y se siga compartiendo a los demás ajalpenses, y sobre todo pues a las nuevas generaciones. ¿Cómo fue el proceso del proyecto de Tesoro Humano Vivo y cómo participó el señor Luis? Ok, bueno, Tesoros Humanos Vivos es una vertiente de la Secretaría de Cultura, pero esta viene a nivel federal.
Entonces, pues a través de los estados, de las secretarías de cultura de los estados, pues es como se canalizan estos proyectos para los municipios o localidades pues que le competen, ¿no? Entonces, Tesoros Humanos Vivos, en mi experiencia, fue como el azar o el destino o algo que tenía que pasar en Ajalpan. Pues yo siempre pienso que dentro de mi inquietud, el haber ya tenido este acercamiento con la danza de los vaqueros, pero sobre todo con su capitán, el señor David Lezama, empezamos a platicar y una de las más recurrentes preocupaciones que tenía él, y fue lo primerito que él comentaba, es que don Luis ya está grande, la música, o sea, si no tenemos un violinista, o sea, es el único violinista que queda en la danza de los vaqueros, y ¿quién le va a seguir? O sea, o sea, esa inquietud, pues preocupación de ellos, ¿no? Porque son un conjunto, un grupo que han trabajado constantemente, y esa preocupación por ver pues la delicada forma de que no había una persona que siguiera o que fuera más allá de don Luis, era la más grande preocupación. En algún momento pues vimos Tesoros Humanos Vivos, la convocatoria de Tesoros Humanos Vivos. La empecé a leer y pues como ya habíamos tenido acercamiento con don Luis, con don David, dije, o sea, él se lo puede llevar. Teniendo todas las habilidades o todo lo que pedía la convocatoria, él se lo puede llevar. Entonces, entre todo eso, dijimos, pues vamos a decirle, vamos a proponerle, no se pierde nada. Y así es como empezó Tesoros Humanos Vivos, el armar el expediente, pues para poder participar y sobre todo tener el consentimiento de don Luis, porque pues era la persona, ¿no? La principal persona que iba a estar en ese documento, ¿no? Entonces, bueno, ya se hizo toda la gestión, fueron documentos tanto personales como descripciones, que pues gracias al apoyo de don David, pues se logró hacer la descripción. Y sobre todo también la accesibilidad que tuvo don Luis para poder pues preguntarle, saber su vida, saber qué significaba o significa para él la danza de los vaqueros. Entonces el poder armar y compaginar toda su experiencia y todo lo de la danza de los vaqueros con la parte pues de escritura, de atender a los puntos de la convocatoria, pues fue fácil para que pudiera ganar. Entonces ahí se fue argumentando y todo, y bueno, se lanzó, se llevó el documento y esperamos pacientemente, y en algún momento pues ya nos dieron este reconocimiento. Disculpe, ¿cuáles eran esos requisitos para Tesoro Humano? Porque nos comenta que pues ahora sí que cumplía el señor Luis. Tesoros Humanos Vivos reconoce a personas de más de 70 años que tengan un conocimiento en esta parte del patrimonio cultural inmaterial, o sea, del que no son expresiones tan tangibles, sino pues como el conocimiento de la danza, a lo mejor las artesanías, gastronomía y demás. Entonces, entre ellos pues está la música, y la música pues es la pieza fundamental de don Luis, ¿no? El violinista y demás. Entonces eso es lo principal que pide Tesoros Humanos Vivos, ser una persona de más de 70 años. Me parece que en este año pasado ya lo cambiaron a 60, pero en ese entonces eran 70 años y más, y don Luis tenía 82, si no me recuerdo, en ese momento. Entonces ese es un punto. Y el otro era que esa expresión o ese patrimonio cultural inmaterial estuviera en riesgo. Y al ser don Luis el único portador de la música de la danza de los vaqueros, que él lo aprendió líricamente, pues estaba en riesgo. Y era otro punto más para que pudiera ganar. Y entonces con estas dos, y bueno, ya esos son como los dos puntos más importantes que pide Tesoros Humanos Vivos, más el complemento pues que era justificar sus datos personales y demás.
¿Cuál sería para usted como su postura o, bueno, más bien como opinión si este proyecto se sigue manteniendo, en dado caso que sea bueno o un tanto negativo, ¿no? Por decirlo de una forma, ¿no? Pues esta parte de los proyectos, la verdad es que en primer lugar todo lo que hace la danza de los vaqueros, todos los integrantes de la danza de los vaqueros es el trabajo más grande, ¿no?, que necesitamos. Sin embargo, hay esto que mencionaba al inicio, que es la parte de la modernidad y que se nos ha dificultado muchísimo el poder transmitir no solo la danza de los vaqueros, sino otras expresiones culturales. Entonces es la modernidad, ya los jóvenes pues buscan otra forma de entretenerse y que muchas veces no son las expresiones culturales que tenemos por tradición. Entonces, cuando yo creo que mi opinión respecto a los proyectos es pues es un poquito ir más allá de lo que de por sí hacemos y proponer como nuevas formas de enseñar o transmitir el conocimiento. Dentro de la propuesta que se hizo para lo de Tesoros Humanos Vivos, había una situación que nos pedían, o que pedían, ¿no?, o por obligación, por decirlo así, que era hacer alguna actividad de transmisión, y se realizó una plática, y fue muy bien recibida. Nos hubiese encantado que hubiera más gente, pero los jóvenes la adquirieron de manera muy participativa y se les incluso regaló toritos y don Luis les platicó y etcétera. Fue una actividad muy dinámica y una actividad de transmisión, pues a mi parecer, de impacto. Sin embargo, lo que pues yo opino es que nos hace falta ir más allá, o sea, no dejar de hacer esas actividades, porque como repito, la modernidad siempre nos va a ganar y siempre pues estamos contra pues todo el tema tecnológico, incluso la parte de no sé, las formas de vida de cada uno de los jóvenes, que influyen muchísimo, los videojuegos y demás, son de las cosas que más influyen y a veces nosotros no podemos como atacarlas. Entonces, el tener un espacio aquí en Ajalpan, ya sea, obviamente los gobiernos están obligados a hacer esa actividad, tienen esa responsabilidad de seguir haciendo que este patrimonio cultural inmaterial pues no se pierda. Podría ser una forma de que pues se siga esparciendo la información. Con esta parte o la primera experiencia que tuvimos, que obviamente fue gracias a la apertura de don Luis, de don David y todos los integrantes de la danza de los vaqueros, es que Katia se integrara al equipo. Katia fuera la primera violinista de la danza de los vaqueros. Entonces, con ello, obviamente es algo, podríamos decir, revolucionario, porque es la primera mujer en que forma parte de la danza de los vaqueros. Sin embargo, necesitamos más. Ir, no solo pues Katia, sino otros jóvenes y sé que es complicado, pero tocar esa parte sensible de cada uno de ellos, pues apoyándonos tanto del gobierno municipal, del gobierno del estado y pues sobre todo no quitando ahí del pie, ¿no? Ir muy puntuales en lo que queremos lograr, que es la transmisión. Entonces yo considero que pues la invitación, hacer esta invitación a que pues no solo veamos las cosas tan superfluas, sino más bien nos interesemos un poquito más, que nos dé esta curiosidad. ¿Y por qué lo digo? Porque como ajalpenses, últimamente, bueno, ya en los últimos años, no sabíamos qué era la danza de los vaqueros. Y las mismas personas, los pobladores de Ajalpan, no saben qué es la danza de los vaqueros. Y solo pensaban que iban caminando y lanzaban su pues grito, pero no sabían no saben qué es, ¿no? Entonces, el tener esa curiosidad también, no ver como algo lejano a lo que somos, porque en realidad la danza de los vaqueros da mucho que decir de qué es un ajalpense o de qué son los ajalpenses, de dónde parte el origen y demás, pues ayudaría muchísimo a la reestructuración pues social o al tejido social que pues actualmente estamos perdiendo en Ajalpan. Muchas gracias.